Esta clase tratará sobre el nervio glosofaríngeo, el nervio vago y el plexo faríngeo. El nervio glosofaríngeo es el noveno nervio craneal. Estos nervios craneales son pares, de ahí que frecuentemente se le denomina noveno par craneal. Es un nervio mixto, sensitivo, sensorial, lo que significa sensibilidad gustativa, en este caso, y motor. Para la faringe, el velo del paladar. Y también es un nervio vegetativo. Posee un núcleo vegetativo que se denomina núcleo salivar inferior. Aquí observamos el foramen yugular. El foramen yugular es conocido también como el agujero rasgado posterior. Es lo que estamos observando aquí. Este foramen yugular comunica la fosa craneal posterior con el espacio retroestíleo. Aquí observamos el contenido, es decir, los elementos que pasan por este foramen de la fosa craneal posterior al espacio retroestíleo. Y encontramos en primer lugar la vena yugular interna y unos cuantos nervios. Este foramen yugular también está separado por este pequeño ligamento que se denomina ligamento yugular. Este número 4 que ustedes ven aquí corresponde al nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo está separado por este ligamento yugular de los demás elementos que atraviesan por este foramen. Los otros nervios son el nervio vago, que es este número 7, y el nervio accesorio. O sea, el noveno nervio craneal glosofaríngeo, luego el décimo nervio vago y el undécimo, que es el nervio accesorio. 9, 10, 11. Noveno, décimo y undécimo nervios craneales, para no olvidarnos. También como contenido acá vamos a encontrar esta pequeña arteria, que es la arteria meningia posterior. Aquí encontramos otra vez los elementos vasculonerviosos del espacio retroestíleo. Aquí se agrega la arteria carótida interna, pero la arteria carótida interna no ingresa al cráneo por el foramen yugular, sino por un conducto propio, que es el conducto carotídeo. Pero en el espacio retroestíleo sí acompaña a los otros elementos. Acá está la vena yugular interna. Aquí encontramos el nervio glosofaríngeo, el nervio accesorio, el nervio vago. Y aquí también encontramos a este otro nervio craneal, que es el nervio hipogloso, el duodécimo, que no sale por el foramen yugular, sino un conducto propio también que está un poquito más atrás, que es conducto del nervio hipogloso. Pero en el compartimiento retroestíleo también acompaña a estos otros nervios. Y también aquí encontramos el tronco simpático cervical, representado aquí por el ganglio cervical superior. Esto es espacio retroestíleo. Aquí vemos otra vez a estos nervios en el espacio retroestíleo. Acá encontramos
la apófisis estiloides del temporal, con los músculos que allí se insertan y los dos ligamentos. Detrás entonces está el espacio retroestíleo y ahí le estamos viendo al nervio glosofaríngeo. También le vemos aquí al hipogloso, que viene acá, se dirige hacia el piso de la boca. También le vemos al nervio accesorio, luego de su comunicación vago-accesoria. Aquí le vemos al accesorio dirigiéndose al esternocleidomastoideo y al trapecio. Aquí le vemos al nervio vago, también como contenido de este espacio retroestíleo. Estamos viendo acá el ganglio inferior del nervio vago, que acá desciende. El nervio vago desciende aquí formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Pero concentrémonos en el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo, aquí estamos viendo en el espacio entonces retroestíleo. Primero es vertical, luego oblicuo hacia adelante y medialmente. Como ven ustedes, se sitúa delante del nervio vago y del nervio accesorio. Pasa oblicuamente a la arteria carótida interna, se aproxima a la cara lateral de la faringe y empieza a dar sus ramas colaterales y luego sus ramas terminales. Aquí estamos viendo ramas faríngeas, ramas tonsilares, ramo lingual, porque va a terminar inervando a la lengua. Aquí observamos sus diferentes ramas colaterales. Aquí estamos viendo al glosofaríngeo. Como verán, tiene un ganglio superior, un ganglio inferior. Al salir del foramen yugular, podemos apreciar su ganglio inferior. En el curso de su trayecto, el nervio glosofaríngeo suministra ramos colaterales, comunicantes y terminales. Acá vemos las ramas comunicantes para el vago, para la cadena simpática o el ganglio simpático superior también. Y esta primera rama que sale del ganglio inferior, este número 22, se denomina nervio timpánico de Jacobson. Es el primer ramo del nervio glosofaríngeo que se origina a nivel del ganglio inferior. Este nervio se aparta del glosofaríngeo e ingresa en la pared medial de la cavidad timpánica. Y aquí va a formar lo que se denomina plexo timpánico. Ahí va a terminar el nervio timpánico de Jacobson, formando el plexo timpánico junto con algunas ramas simpáticas que se va a encontrar por el camino, procedentes del nervio carotídeo interno. Así se forma el plexo timpánico. Volveremos a hablar de esto más adelante. Luego tenemos sus ramas para el estilo faríngeo, que es un músculo de la faringe, y para el constrictor superior. Son dos ramas que va a emitir para estos dos músculos de la faringe. También nervios del estilo gloso y palato gloso. Y después va a dar aquí las ramas para el plexo faríngeo, que es lo que ahora nosotros vamos a estar estudiando. Generalmente, estos ramos faríngeos son entre 3 y 4 ramas que contribuyen a la formación del plexo faríngeo. Luego da ramas tonsilares para las amígdalas palatinas
también va a emitir ramas carotídeas para el seno y el glomus carotídeo. Y la rama terminal, estas ramas terminales que observamos aquí, forman el plexo lingual posterior para el tercio posterior de la lengua. Estos son nervios ya sensoriales, es decir, para el gusto, para la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua. Fíjense que esta es la lengua, no llega acá al tercio anterior ni al tercio medio. O sea, no inerva los dos tercios anteriores. Inerva el tercio posterior y es para el gusto. Aquí están las ramas. Recuerden que también inerva al seno carotídeo y al glomus carotídeo. Aquí observamos al nervio glosofaríngeo salir por el foramen yugular. Aquí está su ganglio superior, su ganglio inferior. Este es el vago. Este es el glosofaríngeo. El ganglio superior, el ganglio inferior. Resulta ser que los dos tienen ganglios superiores e inferiores. Este es el glosofaríngeo con su ganglio superior acá. Este es el nervio vago con su ganglio superior. Acá está el ganglio inferior del glosofaríngeo y el ganglio inferior del nervio vago. La diferencia es que el ganglio inferior del nervio vago, llamado también ganglio plexiforme, es muy grande en comparación con los otros ganglios. Cuando veamos vago, vamos a ver la diferencia justamente de tamaño que existe entre este ganglio inferior del vago con los otros. Bueno, acá seguimos entonces glosofaríngeo. Acá vemos su rama timpánica o el nervio timpánico de Jacobson. Y acá estamos viendo la rama para el estilo faríngeo. Y acá ya vemos tres ramas. Bueno, dos en realidad. Uno, dos. Pero generalmente son tres o cuatro incluso. Que forman aquí lo que se denomina plexo faríngeo. Vamos a hablar enseguida del plexo faríngeo. El glosofaríngeo entonces contribuye con tres o cuatro ramas para el plexo faríngeo. Y acá desciende esta rama para el seno carotídeo y el glomus carotídeo. Y su rama terminal es este. Acá. Ramos faríngeo tonsilar y lingual del glosofaríngeo. Este plexo lingual posterior. Y fíjense lo que dice acá. Gusto y sensibilidad somática del tercio posterior de la lengua. Eso le corresponde al glosofaríngeo. Tercio posterior de la lengua. En cuanto al nervio timpánico de Jacobson, que observamos aquí que sale del ganglio inferior del glosofaríngeo, termina en el plexo timpánico uniéndose con ramas del nervio carotídeo interno. De aquí salen numerosas ramas para la cavidad timpánica, sobre todo para la mucosa. También inerva la trompa auditiva, una rama para la trompa auditiva. Y su rama terminal se denomina nervio petroso menor. No es la rama terminal del glosofaríngeo, es la rama terminal del plexo timpánico. El nervio petroso menor, pero prácticamente continúa al glosofaríngeo, porque sigue llevando las fibras provenientes del núcleo salivar o salivatorio, como dice acá, inferior. Fíjense bien, continúa y este nervio petroso menor termina en realidad en el ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. El ganglio óptico está anexado al nervio mandibular del trigémino. Del ganglio óptico salen ramas
que se unen con el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal en realidad es una rama del nervio mandibular, pero recibe una comunicante con el ganglio óptico y por esa comunicante salen las fibras vegetativas que continúan al glosofaríngeo. De esa manera llega a la glándula parótida. El nervio auriculotemporal, que es este, rama del mandibular, transporta las fibras vegetativas provenientes del ganglio óptico. Esta es la inervación parasimpática de la glándula parótida. El nervio craneal responsable de la inervación parasimpática de la glándula parótida entonces es el glosofaríngeo a través de su núcleo salival o salivatorio inferior. Ahora vamos a hablar del nervio vago. El nervio vago es el 10º nervio craneal. Es un nervio mixto, somático, motor y sensitivo. Y además vegetativo, motor visceral y sensitivo visceral. Es un nervio también parasimpático, al igual que el glosofaríngeo. Es un nervio muy complejo. También sale de la fosa craneal posterior por el foramen yugular. Se sitúa medial al bulbo de la vena yugular interna, al bulbo superior de la vena yugular interna, de la cual lo separa el ligamento yugular, como ya explicamos. Se ubica por detrás del glosofaríngeo. El glosofaríngeo es este, recuerden. Este glosofaríngeo y este número 7 es el vago. Se sitúa por detrás y se separa por el ligamento yugular. El nervio accesorio también está ahí, un poco más lateralmente. El número 9. Aquí vemos de vuelta. Este es el nervio vago, con su ganglio superior y su ganglio inferior. Eso es lo que les decía. Este ganglio inferior del nervio vago, que se denomina ganglio plexiforme, es de un tamaño mucho mayor que los demás. Acá observamos el número 9 del glosofaríngeo con sus dos pequeños ganglios, por así llamarlo, superior e inferior. Este es el ganglio superior del nervio vago, también llamado ganglio yugular, porque justo está en el foramen yugular. Este es el inferior, entonces, llamado plexiforme. Acá estamos viendo el número 3 es el nervio accesorio. Y aquí estamos viendo entonces la comunicación vago-accesoria. Esta es la comunicación vago-accesoria. La rama medial del accesorio que se une con el ganglio inferior del nervio vago. Esto es comunicación vago-accesoria. Este es nuestro nervio vago. No confundir también con este ganglio que es de mayor tamaño aún, que es el ganglio cervical superior del tronco simpático. Hay varios ganglios acá. Este es el otro. En el foramen, en el espacio retroestíleo, perdón, vamos a encontrar también el ganglio superior del tronco simpático. Aquí volvemos a ver lo mismo. Vena yugular interna, nervio vago con su ganglio inferior plexiforme
y este es el ganglio cervical superior del tronco simpático. No hay que confundir estos dos ganglios. Este es el glosofaríngeo y este es el accesorio. En cuanto a las ramas del nervio vago, son muy numerosos, porque va dejando ramas según las regiones que va atravesando. Hasta el abdomen da ramas. Pero aquí tenemos que mencionar solamente los del cuello. Ramas que sale del ganglio superior. Primero, un ramo meningeo. Y también un ramo auricular para la cara posterior del pabellón auricular. Es una pequeña rama. En cuanto a las ramas cervicales, los nervios faríngeos, que ahora nos interesa porque vamos a estudiar plexo faríngeo. Estos son nervios somatomotores y sensitivos. Dos tipos de nervios emite para el plexo faríngeo. Son motores y son sensitivos a la vez. Estos nervios salen del ganglio inferior, ganglio plexiforme, para unirse con los demás nervios que van a formar el plexo faríngeo. Es decir, estos nervios contribuyen también a la formación del plexo faríngeo. También da ramas vasculares para los vasos carotídeos y el glomo carotídeo. Ramos cardíacos cervicales superiores, también ya sabemos que emite el nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo recurrente también, en el lado derecho. En el lado izquierdo el laríngeo recurrente va a nacer aquí recién. En el lado derecho ya nace aquí, delante de la subclavia. El lado izquierdo delante del callado. Aquí también podemos observar al nervio accesorio y esta es la comunicación vago-accesoria. Esta. El plexo faríngeo se forma por la unión de las ramas del nervio glosofaríngeo, este es el nervio glosofaríngeo y estas son sus ramas faríngeas. Ramas faríngeas del nervio vago y ramas simpáticas provenientes del ganglio cervical superior del tronco simpático. Así se forma el plexo faríngeo. El nervio vago contribuye con ramas somatomotores y sensitivos. Los nervios simpáticos obviamente son vegetativos, simpáticos. Y las ramas del glosofaríngeo son sensitivos, ramas sensitivas. Aquí vemos la formación del plexo faríngeo. Ramas del glosofaríngeo, que son estos. Y acá tenemos ramas faríngeas del nervio vago. Y también acá estamos observando el ganglio simpático cervical superior y ahí también da ramas para este plexo. El plexo faríngeo queda formado entonces por la unión de estos ramos provenientes del glosofaríngeo, del nervio vago y del simpático. A partir de este plexo se originan ramas sensitivas para la mucosa de la faringe, nervios motores para los músculos constrictores de la faringe, también para el palato faríngeo y nervios vasomotores.
Este plexo se ubica entre la capa muscular y la fascia perifaringea. En la parte más alta se aplica contra el músculo constrictor superior y en la parte más baja contra el constrictor medio. Pero en la parte baja este plexo ya está conformado solamente por filetes del vago y del simpático. Inerva la parte motora de la laringofaringe a través del constrictor medio e inferior y también para la sensibilidad de esa área. Inerva los músculos de la faringe, o sea, los constrictores superior, medio e inferior, también los elevadores, pero no al estilo faríngeo. El músculo estilo faríngeo recibe una rama, acá está, este músculo es el estilo faríngeo, recibe una rama del glosofaríngeo, pero antes de emitir las ramas para el plexo faríngeo. Fíjense lo que dice acá, músculo estilo faríngeo y ramo del neoglosofaríngeo. Este es el músculo y esta es la rama. La inervación del músculo estilo faríngeo depende directamente del glosofaríngeo, no del plexo, porque el plexo se forma después. También de este plexo faríngeo salen ramas para los músculos del velo del paladar. El elevador del velo del paladar, el músculo de la úvula, el músculo palatogloso y también el músculo palatofaríngeo. Pero no inerva al tensor del velo del paladar. La inervación motora de estos músculos que mencioné provienen en realidad del nervio vago, pero a través del plexo faríngeo. Salen del plexo faríngeo, pero las ramas motoras en realidad son del nervio vago. Este es un músculo del velo del paladar del que vamos a hablar más adelante. Tensor del velo del paladar no recibe ramas del plexo faríngeo, sino de una rama del nervio mandibular. Esa es la excepción. Siempre hay excepciones. Igual que acá, podríamos decir el plexo faríngeo inerva todos los músculos de la faringe, excepto el estilo faríngeo, que está inervado por el glosofaríngeo. Igual acá, el plexo faríngeo inerva a los músculos del velo del paladar, exceptuando al tensor del velo del paladar, que está inervado por una rama del nervio mandibular, rama del trigémino.